queridos hermanos. Dios les bendiga y le permita seguir disfrutando de estos devocionales que transmitimos cada día, y le damos gracias al Señor por permitirnos entrar en su entorno para compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en nuestra serie de Hechos de los Apóstoles y continuamos hoy en el capítulo 8 de los Hechos, después de haber compartido que Felipe estaba predicando el Evangelio en Samaria. Hoy vamos a ver los versículos del 26 al 37. Dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué conversación más interesante y una enseñanza para nosotros número uno, que tenemos la responsabilidad de evangelizar, de llevar el mensaje del evangelio, pero primero tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Felipe obedeció y fue a llevar el evangelio a una persona que no entendía. Nosotros tenemos esa responsabilidad de predicar, de compartir las buenas nuevas con toda persona. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Felipe. Obedeció. Felipe estaba predicando en Samaria y mucha gente creía. Sin embargo, obedeció la voz de Dios y fue a un camino desierto para encontrarse al eunuco etíope. Y el evangelio llegó a Etiopía. Dios siempre tiene un propósito. Dependa de la dirección de Dios, aunque usted no entienda, pero los resultados probarán que los caminos del Señor son rectos. Siempre en sus instrucciones Él tiene un propósito. Usted y yo tenemos que ser obedientes a la voz de Dios, como lo hizo Felipe aquí. El ministerio de predicación en Samaria era buenísimo, había multitudes, mucha gente creía, pero se le dio la instrucción de ir a un camino desértico y él obedeció y fue al encuentro de este personaje. Felipe halló al etíope leyendo las escrituras y aprovechó esa oportunidad para explicarle el evangelio. Aprendamos de esto. Aproveche todas las oportunidades que el Señor le da y háblele de Cristo a otras personas.
Aquí vemos tres cosas importantes. Número uno, Felipe dependió de la dirección del Espíritu Santo. Obedeció y dependió de la dirección del Espíritu Santo. Aprovechó esa oportunidad para explicarle el Evangelio a otros. Número dos, empezó el diálogo desde donde el eunuco estaba. El eunuco estaba leyendo al profeta Isaías. Así que aprovechó y empezó a explicarle allí, en el tema que estaba leyendo la persona. Número 3, explicó cómo Jesucristo cumplió la profecía de Isaías. Ahí tiene usted una forma, cómo puede abordar a otra persona para hablarle de la palabra de Dios. Cuando anunciamos el Evangelio, deberíamos empezar donde la otra persona está concentrada. Luego, podemos relacionar el Evangelio con esas preocupaciones de la otra persona. Siempre relacione la inquietud de la persona con el Evangelio para que usted introduzca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El eunuco pidió que le explicara un pasaje de las Escrituras que no entendía. Note, esto es importante para nosotros. Cuando no entendamos la Biblia, debemos buscar la ayuda de otros. Eso fue lo que hizo el eunuco. No entendía, pero buscó quien le explicara. No debemos permitir que nuestra inseguridad o nuestro orgullo se interponga en la comprensión de la palabra de Dios. Si no entiende, busca ayuda. Pregunte para que no quede con dudas sobre lo que significa el mensaje de la palabra de Dios. El eunuco no entendió, pero pidió que le explicaran. Algunas personas, y esto es importante cuando vemos el tema que leía el eunuco y cómo Felipe entró desde ese mismo tema a explicarle el Evangelio de Jesucristo. Algunas personas piensan que el Antiguo Testamento no tiene relevancia hoy en día. Y eso es un pensamiento equivocado. Felipe aquí guió a este hombre a la fe en Jesucristo usando las escrituras del Antiguo Testamento. Qué error decir que el Antiguo Testamento es solo para Israel y que no aplica a nosotros. Felipe utilizó el Antiguo Testamento para introducir el Evangelio de Jesucristo. El Señor Jesucristo lo podemos ver tanto en las páginas del Antiguo Testamento como en las páginas del Nuevo Testamento. En toda la Biblia está Jesucristo. Usted puede repasar el Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis, y usted va a ver la persona de Jesucristo en todas sus páginas. Así que no piense que a Jesucristo solo lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. No, sería un error. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Use toda la Biblia. Toda la palabra de Dios tiene aplicación en cada persona de todas las épocas. No deberíamos ser negligentes en el uso del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es también parte de la palabra de Dios. Y como vimos aquí, en este pasaje, el eunuco etíope, a la pregunta de que si creía en el Señor, él creyó. El versículo 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este hombre fue salvo usando las páginas del Antiguo Testamento. Usted y yo también podemos hacer lo mismo. No necesariamente usted tiene que usar los evangelios en el Nuevo Testamento para testificarle a una persona
para llevar a esa persona a los pies de Cristo. Desde el Antiguo Testamento, usted y yo podemos testificar a una persona y llevarlo a los pies de Cristo. Y aquí hay una prueba escrita, revelada, de que esto es así. Toda la palabra, toda la Biblia es palabra de Dios. Y toda la Biblia puede ser usada para enseñarle a Cristo a otra persona y llevarlo a sus pies para que sea salvo. Le dejo con esta inquietud que borra de raíz aquellos pensamientos de que el Antiguo Testamento solo es para Israel y que no tiene nada que ver con nosotros. No. El Antiguo Testamento es palabra de Dios y desde allí también podemos testificarle a cualquier persona. Que el Señor les bendiga.